Queríamos conversar un poco con usted acerca de estadísticas en la circunscripción de Central que usted Sí, posee con relación a causas que estarían corriendo ya peligro de extinción, doctora. así es. Bueno, lo que te puedo empezar diciendo es que el año pasado sorteamos 1.742 causas, de las cuales 1.573 provienen de los juzgados de garantías y a su vez esas 1.573, 51 vinieron con advertencia de riesgo de extinción o prescripción, que es el 3% de ese total, ¿verdad? Y nosotros en Central, desde el año 2021, a través de una acordada, tenemos una obligación de informe de plazo justamente para que la oficina de coordinación advierta a los tribunales de sentencia sorteados que la causa sorteada, valga la redundancia, Ujú. está con riesgo de extinción o prescripción. Bueno, y esas estadísticas, doctora, de esas 51 causas, no dijiste, ¿no? Que Sí. vinieron con advertencia, ¿se pudo ya resolver? ¿Se realizó algún juicio? Porque recuerdo que en una sesión plenaria se había dispuesto que vengan magistrados de otras circunscripciones para poder colaborar a ir liquidando, por decirlo de una forma, estas causas que están con peligro de extinción. Bueno, el tema de esa acordada de los magistrados que vinieron comisionados sin perjuicio de sus funciones en Central, ellos están abocados exclusivamente para acción penal privada. Ah, Y estos números que yo te estoy pasando son de acción penal pública. Estas 51 causas que el año pasado se sortearon con riesgo de extinción y prescripción, claro que es lo que es la prioridad y es justamente para reagendar y priorizar y realizar el juicio antes de que suceda ya sea la extinción o la prescripción. Así que yo creo y es más que estoy convencida de que los tribunales que fueron sorteados con expediente con advertencia priorizan esos juicios y realizan los juicios. El año pasado, por ejemplo, terminamos con 988 causas de acción penal pública con sentencia definitiva, o sea, 988 juicios realizados. es una importante cantidad, doctora, ¿eh? Bastante. Y Considerando que Central, si bien es cierto, Central es un departamento chico en cuanto a su extensión territorial, en cuanto a su demografía, no es así. Tenemos, qué sé yo, casi 3 millones de habitantes, casi el 50% de la población del todo el país está en Central. Y eso Claro. obviamente se replica en los juicios, tanto civiles y penales, que es lo que yo te puedo hablar con mayor propiedad porque es mi área, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y relacionando un poco con lo que fue el 2021 y ahora con lo que se logró en el 2022, doctora, ¿aumentó la cantidad de causas? Porque son casi 1.000. Siempre. Siempre aumenta y es pues casi directamente proporcional a la cantidad de habitantes del país. El año pasado, que fue un año ya más normal, por llamarlo así, porque el 2021 estábamos todavía con este tema de la pandemia, el 2020 también, y aunque en el 2020 estábamos en pandemia, el número nunca baja, siempre se sortea entre 1.200 y 1.500 y el año pasado llegamos a 1.742 expedientes. Y esta, Siempre es importante el volumen que se maneja. mucho trabajo, entonces, doctora, conlleva esto también para ustedes. Sí, Y, y de co- hecho que en Central son 6 tribunales permanentes para acción penal pública, perdón, y se están realizando 2 o 3 juicios por día. Ah, ¿Y cómo afecta esto el trabajo del magistrado, doctora, teniendo en cuenta que, bueno, el juez tiene que estar concentrado, algunas causas son tal vez más complejas que otras, y tener 3 juicios por día o más incluso conlleva una demanda de concentración muy importante? A todos les afecta, no solamente al magistrado. Obviamente quien juzga es el que está más expuesto al cansancio, al estrés y a la sobrecarga, pero le afecta a todos porque Central se maneja con fiscales de todas las ciudades y de repente un fiscal de Lambaré tiene que venir a un juicio a Luque o un fiscal de Luque tiene que ir a San Lorenzo o uno de Fernando de la Mora tiene que ir a San Lorenzo. O sea, la rotación de los actores principales es permanente. Lo mismo pasa con la defensa, que en su mayoría son asistidos por la defensa pública y ahí es donde se suscitan las superposiciones y las suspensiones, porque justamente un juicio que se va a hacer en Luque le coincide al mismo fiscal que tiene que hacer en San Lorenzo y ahí tiene que Mm, ver cuál se hace, cuál se suspende. Es realmente un trabajo demasiado desgastante por el volumen. sí. Y dentro de todo, 988 sentencias definitivas de juicios orales realizados es un número importante.
considerando que el año calendario tiene menos de 300 días hábiles. Sí. A pesar de que mis colegas muchas veces habilitan feria. El año pasado, por ejemplo, en enero se habilitó feria para iniciar juicios justamente estos que están con riesgo o de repente para continuar algunos que empezaron en diciembre. Es un trabajo realmente importante por el volumen que se maneja. Tenemos demasiadas causas elevadas a juicio oral. Ojalá ahora con las acordadas que va quitando la sala penal se vaya depurando más en garantías donde corresponde y a juicio se vaya solamente aquellas causas que realmente tengan mérito para juicio oral. Y Eso es lo que estamos cansados. de acuerdo a tu experiencia, doctora, como jueza de sentencia, ¿cuántas causas, un aproximado más o menos, o si llegaste a ver causas que llegaron a juicio oral que analizando decís, pero esta causa se puede liquidar a la audiencia preliminar con alguna salida o algo así? Muchísimas. Acá nosotros tenemos en la jerga esas causas que se dicen de flagrancia. Sí. Hurtos menores, por llamarlo así, ¿verdad? Eso definitivamente no tendrían por qué llegar a juicio oral porque justamente el código prevé salidas alternativas. Puede ser desde un criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público, que es el impulsor de la acción, que requiera eso al órgano jugador, pasando por una suspensión condicional de procedimiento o un abreviado, eventualmente donde sí va a recaer también una sentencia de condena, y eso se evitaría que vaya a juicio oral. Causas así, ¿verdad? Que al empezar el juicio uno se da perfectamente cuenta que esto no tendría que venir a juicio. Esto tendría que haberse solucionado, por llamarlo así, con las salidas alternativas. Y son justamente esas herramientas nuevas que la Corte está ahora recordando, por llamarlo así, que hay las salidas alternativas, que se fomenten las salidas alternativas, pero para eso tiene que haber un trabajo en conjunto desde quien acusa, que es el Ministerio Público, que muchas veces acusa por acusar, por llamarlo así. Y se mantiene en la posición de que llegue la causa a juicio también, doctora. Así mismo es, y a juicio oral primero se enturbia más todo el proceso por la recarga, y después al comienzo del juicio oral, vía incidental, se empiezan a notar las nulidades y uno termina anulando cuestiones así que se tenían que haber anulado, por llamarlo así, en una etapa anterior. El tema pues es el siguiente: nuestro proceso penal está diseñado y enfocado con miras a un juicio oral, por eso la etapa de juicio oral es la más importante dentro del proceso. Se investiga una causa, se colectan elementos y evidencias para demostrar en juicio oral, y está la audiencia preliminar donde se tiene que filtrar si hay realmente méritos para elevar la causa a juicio oral o no. Y si no hay mérito, tiene que sobreseerse definitivamente. Y si hay méritos, pero puede ser pasible de una salida alternativa, debe aplicarse esa salida alternativa y descongestionar los tribunales de sentencia. Nosotros somos 6 tribunales de sentencia para todo el departamento central. Es bastante escaso el número de tribunales de sentencia para la población que maneja Central. Ustedes conocerán la cantidad de población que maneja Central, y eso también implica causas, porque casi todo se penaliza, lastimosamente, casi todo se judicializa cuando no tendría que ser así, tendría que ser la última ratio y no la primera. Totalmente. Y doctora, ahora con esas acordadas de la Corte, no sé, ¿cuál es tu percepción con relación a si hay causas realmente que se liquidó ya, digamos, en la audiencia preliminar, o continúa esa misma intención de hacer llegar a juicio? Según conversaciones que tenemos con los colegas de garantías, ellos elevan a juicio oral el 20% de las causas que ellos reciben, lo que quiere decir que ahí en garantía se maneja un volumen mucho mayor que a sentencia, pero aún así ese 20% de elevado a la causa a juicio oral te da un número de 1.700 causas, igual es mucho. Sí, es mucho. Igual es muchísimo. Totalmente. Doctora, yo tengo entendido de que justamente con esta acordada, esta primera, ¿verdad?, que salió el año pasado del tema de la alta imputación, de que puedan rechazar las imputaciones infundadas y todo eso, también hace que haya un poco de menos congestión, porque ahí también el Ministerio Público se tiene que poner las pilas, por llamarlo así de una forma medio vulgar, y hacer bien un trabajo para imputarle a una persona. Y también fomentar el tema de las salidas alternativas. Hay causas contra el patrimonio, contra la propiedad, hurtos pequeños o bagatelarios, por ejemplo, que tienen que solucionarse en garantía. No tiene por qué saltar a juicio oral, más aún porque se eleva la causa 2 o 3 años después, y son casi al término de los 4 años que lleva juicio oral, que hace que justamente nosotros tengamos que organizarnos de una forma, habilitar horas inhábiles, hacer juicios en la tarde, hacer juicios fines de semana, inclusive.
Doctora, sí, Liz. No, quería consultarte nomás, hablaste de que son 6 tribunales permanentes para Central, doctora, pero hablamos de 3 millones de personas, ¿verdad? Una cantidad muy grande de población y digamos, no son tantos los tribunales. ¿Cuál es tu percepción? ¿Esto se debería Claro. ir invirtiendo más, digamos? El tema pues es que tampoco es la solución tener más tribunales. La solución Mm, es el proceso encauzar donde corresponde y elevar a juicios lo que corresponda nomás. O sea, si se hace un buen filtro en garantías en la audiencia preliminar y en la etapa preparatoria antes de llegar a un acto conclusivo, ahí se tiene que ir, digamos que decantando las causas que no tienen mérito para juicio oral y elevar la menor cantidad posible. Con ujú, la menor cantidad posible te digo las que realmente tengan mérito, ¿verdad? Porque hay veces que tampoco es el tema de solucionar todo por solucionar nomás todo y claro. no se eleva nada a juicio, no pasa por ahí, pasa por el tema de, en forma conjunta con el Ministerio Público y el Poder Judicial, reencauzar el procedimiento y empezar a ver los méritos. Si es que corresponde inclusive iniciar un proceso penal contra un pequeño hurtito que puede ser beneficiado con un criterio de oportunidad sin llegar a judicializar y con una imputación y la imposición de medidas cautelares, pues todo eso implica gastos, ¿verdad? Claro. Ciertamente nosotros tenemos 2 tribunales con 8 magistrados comisionados sin perjuicio de funciones que podrían eventualmente ingresar al ruedo de acción penal pública, pero ahí nos encontramos con un pequeño problema. Ellos están sin perjuicio de funciones. Quiere decir que llevan los juzgados de acá y sus Sí. juzgados naturales. Entonces, la solución, digo yo, que sería más práctica eventualmente es que ellos sean comisionados con perjuicio de sus funciones para estar en forma permanente en central, y ahí sí vamos a oxigenar un poquito más, porque ya van a haber 8 tribunales en los cuales distribuir las causas, ya va a ser, digamos que más holgado, por llamarlo de una forma. Doctora, mencionaste hace un rato que el año pasado incluso se habilitaron algunas causas para que puedan seguir su trámite correspondiente durante la feria judicial. ¿Este año Sí. tienen algunas causas que se están desarrollando, algunos juicios que continúan en la feria o no? Por lo menos acá en Luque, donde yo estoy físicamente trabajando, Mm, no tendría conocimiento del tema, pues es que no es como en Sajonia que todos los tribunales están en un mismo edificio. claro. Tenemos uno en San Lorenzo, 2 en Fernando de la Mora y 3 en Luque, ¿verdad? O sea, estamos distribuidos por la ciudad un poquito más importante de Central, por llamarlo de alguna forma. Tengo entendido que no, porque justamente con el tema de la priorización de las causas con riesgo de extinción durante el año ya se fueron realizando esos juicios, y los que no se hicieron ese año se van postergando porque siempre se cuenta con un poco de plazo, ¿verdad? Por eso siempre es importante, y gracias a la intervención de nuestro superintendente, el doctor Eugenio Jiménez, se reglamentó como una obligación la confección de un informe de plazo, de modo de que justamente tengamos conocimiento ya a priori desde el sorteo que esa causa va con riesgo. Y también eso ayudó a que los juzgados de garantías no tengan, por llamarlo así, tanto tiempo con ellos el expediente después de elevado la causa, porque eso también solía pasar. Qué sé yo, te elevan una causa en el 2019 y recién en el 2021 remiten para sorteo, ¿verdad? Pero eso también está todo ligado a la superpoblación que existe en Central y a la poca infraestructura que tiene el Poder Judicial. O sea, Central es el departamento con más causa, con más población, y irónicamente el departamento con menos magistrados. Ujú. Y doctora, hablando un poco, volviendo al primer punto que te consultamos, estas 51 causas que vinieron con advertencia de peligro de extinción y prescripción, ¿de qué se tratan las causas en su mayoría? Eso ya es un poco difícil de saber, porque nosotros en coordinación no nos manejamos con un sistema informático de estadística, sino nos manejamos todavía muy rudimentariamente. Tenemos un cuaderno de entrada y ahí se anota en la causa, por eso es que tenemos registrado las 1.742, porque ese es el orden de ingreso para el sorteo. Ahora, determinar el tipo de causa, qué tipo es, si es incumplimiento, si es violencia, si es robo, si es homicidio, ya es un poco más difícil, porque como te dije, el registro pues es manual. Si tuviésemos nosotros un software o algo así donde se pueda poner proyecto punible, va a ser mucho más fácil, pero no se cuenta con eso. Pero eso es una falta a nivel país, no solamente en Central, que sentencia no cuente con ese tipo de infraestructura informática. En todas partes es así, en capital es así, en el interior también es así. Doctora, y estas
A ver, estas 51 causas que llegaron con advertencia, ¿se puede, digamos, se tiene ya algún dato de si alguna llegó a concluir ya su juicio o por de pronto es lo que se tiene todavía en cuanto a Desde la números? oficina de coordinación, eso es lo que se puede saber con un dato real por el tema de que nosotros recibimos los expedientes. Una Sí, vez distribuido a cada tribunal que se fue con la advertencia, obviamente ellos tienen que priorizar. Y claro, yo creo que entre esas 988 sentencias definitivas de juicios realizados el año pasado habrán entrado esas sí, 51, porque tampoco yo voy a recibir una causa con advertencia y no priorizar. O claro, sea, claro, sería que yo misma fomente que se extinga la causa ya en mi poder, ¿verdad? Totalmente. perfecto. Y bueno, Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo estos datos, mucho trabajo que le sigue esperando para este año, me imagino, así que mucha fuerza también para todo lo que se viene. Y sí, muchísimas gracias. Ojalá realmente que estas acordadas que están quitando la sala técnica penal se reditúe y se patente, ¿verdad? En el sentido de que disminuya las causas elevadas a juicio oral y público, porque es lo que corresponde, es lo que hace que el proceso corra como debe de correr y no se desnaturalice y por sobre todo las cosas no se agote una etapa del proceso que es la última, ¿verdad? Porque eso también implica que quien es víctima esté esperando por mucho tiempo que se dé una solución a un caso donde fue víctima y la misma persona sometida a proceso, ¿verdad? Que está a veces 2 o 3 años preso Ujú. y todavía no tiene una sentencia que confirme si realmente es culpable o eventualmente que haya sido inocente, ¿verdad? Ojalá, nosotros estamos esperanzados de que estas acordadas que reglamentan el proceso, más que reglamentar, es recordar eh, las, las salidas alternativas y el control de la imputación, haga que merme un poco la cantidad de causas que se elevan a juicio oral. Y repito, este es un trabajo que necesariamente debe hacerse con el órgano acusador. El Ujú. Ministerio Público tiene que ser un poco más expeditivo y mucho más puntilloso en cuanto a ver si realmente hay mérito, y si no hay mérito, ellos mismos fomentar las salidas alternativas y no elevar la causa que ya en juicio oral se vea. Este pues es más o menos el pensamiento mágico que se tiene. No mm, vamos a elevar la causa a juicio oral y que se vea ahí en el juicio oral nomás. Y no tiene que ser así. Y No tiene que ser todo así. el tiempo que conlleva, todo el movimiento también, doctora, que se podía evitar, ¿verdad? Claro, porque supongamos, yo tengo acá en Luque un juicio de Villeta, por decirte así, que es casi al otro lado del departamento. A movilizar a la gente de ahí, los testigos de ahí, todas esas cosas implican muchísimo gasto y una carga pública para quien es testigo. Gasto para el Poder Judicial por las notificaciones, la reserva de sala, o sea, todo lo que implica la logística de un juicio, porque el juicio pues no es te va y te sentás ahí nomás, tiene todo un trabajo previo y tiene todo un trabajo posterior. Una vez que dictamos la sentencia, ese documento tiene que salir en un plazo máximo de 5 días, eso implica desgrabaciones, hacer las actas del juicio, la redacción per se del documento, si bien al terminar el juicio el tribunal da su veredicto en forma oral, eso tiene que estar patentizado después en un documento y eso también implica mucho tiempo de trabajo. Por eso es que hacer 2 o 3 juicios por día no es lo correcto, no Ujú. es lo que de, el sistema se confeccionó para eso. El sistema es muy ideal, si vos lees nuestro código, es bastante práctico y te da más o menos una pauta de que un proceso no puede durarte más de un año, pero hay procesos que te duran Ujú. muchísimos años. Y ahí también entra en juego también la forma de litigar de las partes. Muchas recusaciones infundadas a los efectos de buscar la extinción, ¿verdad? O apelaciones que no corresponden y eso hace que se dilate el proceso y se desvirtúe. Yo tengo la esperanza de que con esta sala penal, la oficina técnica, están ellos enfocados, obviamente, en garantías donde es el mayor problema, por llamarlo así, pero también van a estar direccionados a sentencias. De hecho, que el año pasado quitaron una acordada por el tema de las suspensiones para que no se envíe a otro tribunal, sino que sea el mismo tribunal que intervino que reinicie el juicio si es que pasó el plazo de 11 días, lo cual me parece también bueno para evitar congestionar a otro tribunal un juicio que en un tribunal se suspendió por A o ese motivo. Es una de las herramientas que empezaron a quitar de la Oficina Técnica Penal. Yo entiendo que van a quitar más. También Mm. hay un proyecto de ley que eleva el marco penal para los procedimientos abreviados, que ahora para delitos de hasta 5 años, creo que ahora va hasta 10. Eso también va a hacer que esas causas no necesariamente lleguen a juicio oral, sino que en garantías
se realice eso y tenga una resolución definitiva ya en garantía sin necesidad de pasar por un tribunal de sentencia. Ojalá que eso se apruebe, también eso va a descongestionar bastante. Sería ideal, Sería doctora, interesante. y necesario, ideal. ¿verdad? Y sobre todo que se aplique, Totalmente. ¿verdad? En el caso de que se apruebe. Claro, y que se Porque, aplica. Ahí está. Ese muchas también es veces- otro Importante. factor muy importante, claro. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muy Bueno, amable. Muchas muchísimas gracias, gracias. doctora. Saludos para todos. Hasta luego. Gracias, Saludos, hasta doctora. luego. Así hablábamos con la jueza de sentencia Nancy Adorno, quien Sí. nos hizo un análisis así, primeramente, Bien acabado. sí, exactamente, primeramente que